Buen día, un placer para mí saludarles nuevamente. Continuando con los aspectos conceptuales básicos en el área de estadística, bioestadística y el manejo de datos en investigación de salud, hoy vamos a hablar de otro de los componentes fundamentales que son los datos y además cómo podemos procesar esos datos. Como les he mencionado en presentaciones anteriores, quiero recordar que todo lo que trabajamos acá son aspectos conceptuales básicos. Aquellos que estén interesados en profundizar un poco más en los temas que aquí tratamos, pueden revisar la literatura que les voy recomendando en cada una de las presentaciones, así como también al final dejaré algunos vínculos hacia páginas web en las cuales pueden conseguir más información específicamente en el área de la estadística. Entonces, en esta sesión vamos a hablar sobre lo que son los datos en investigación de salud y su procesamiento, la clasificación de los datos en una investigación, qué son las escalas, cómo se definen, algunas características y condiciones, cómo se clasifican y los tipos de escalas que podemos conseguir. Para finalizar, conversaremos sobre la elaboración de tablas y la elaboración de gráficos. Cuáles son sus características generales, son los tipos que podemos conseguir tanto de tablas como de gráficos. Y qué los diferencian y cuáles pudieran ser algunos de los criterios que debemos utilizar para seleccionar el tipo de gráfico que vamos a realizar o el tipo de tabla que debemos realizar en una investigación. Vemos acá una serie de números. Fíjense que tal como aparecen en esa lámina es imposible hacer algún procesamiento, pues no podemos dilucidar a qué se hace referencia con ello. O sea, no sabemos si estamos hablando de presiones arteriales, si estamos hablando de kilómetros, si estamos hablando em, de niveles sanguíneos, por ejemplo, de glucosa, de triglicéridos, etcétera. Es decir, no hay una manera. Esto lo que hace es llamar la atención sobre la reflexión que debemos hacer acerca de lo que son los datos en la investigación. O sea, estos números van a adquirir la característica de datos dentro de un contexto particular, dentro de una investigación en particular. Entonces es esencial para un procesamiento adecuado de ellos que tengamos el contexto en el cual se están utilizando o se están produciendo estos datos. Entonces, entonces precisamente el procesamiento de datos a grandes rasgos lo que hace es contar, ordenar, clasificar en función de un criterio establecido en la investigación ese conjunto de números que acabamos de ver. Y eso es un poco lo que vamos a discutir en estas pocas láminas que tenemos a continuación. Fíjense ustedes, ¿qué es un dato o qué es un dato en investigación? Según la Universidad de Melbourne, los datos en investigación pueden ser hechos, observaciones, experiencias que se basan en un argumento, la teoría o una prueba de que se está ejecutando. Pueden ser numéricos, descriptivos o visuales, incluso pueden ser imágenes. Los datos pueden estar en estado bruto también o medianamente procesados. Pueden ser experimentales o observacionales y pueden incluir cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, datos de investigación, cuestionarios, cintas de audio, videos, desarrollo de modelos, fotografías, películas, comprobaciones y las respuestas de pruebas incluso también pueden ser datos. Las colecciones de datos para la investigación pueden incluir diapositivas, diseños y muestras. Entonces, en la información sobre la procedencia de los datos también se puede incluir cómo, cuándo, dónde se produjo el dato. Eso es un poco el procesamiento del dato. Los códigos incluso de software que se utilizan para generar, comentar o analizar datos también pueden ser considerados como datos. Entonces, como vemos, la definición de un dato es bastante amplia. Incluso si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el área de traumatología, las imágenes pudieran ser datos. Las imágenes sobre radiografía, eh, resonancias magnéticas, esas imágenes que se producen pasan a formar o a constituir datos si dentro de nuestra investigación eso es posible o es válido. Porque muchas veces nosotros creemos que los datos son solamente numéricos. Sin embargo, como dice aquí, una grabación, un audio, un video, el registro, una historia clínica puede pasar a ser un dato. Entonces, en el área de los medicamentos, cualquiera de estos elementos que hemos mencionado pudieran constituir un elemento o pudieran constituir datos dentro de una investigación. Porque al final lo que les confiere esa categoría de datos es el contexto de la investigación. Entonces, eso es importante resaltarlo. Siempre dentro de una investigación
es el investigador que decide qué es lo que va a medir y cómo lo va a hacer. Entonces, cuáles son los datos que va a producir. Porque incluso si nosotros estuviéramos trabajando con medicamentos que tienen que, para el tratamiento de la piel, pudiéramos tomar fotografías, ¿verdad? Y ver cómo va evolucionando, por ejemplo, las lesiones ante la aplicación de cierto tipo de productos tópicos. Entonces, esos son datos y eso va a depender, nuevamente reitero, desde el contexto de la investigación. Bien, ¿cómo se clasifican ahora los datos? Dependiendo de las características y los objetivos de la investigación, las observaciones o estos eventos de salud se pueden clasificar según una escala única, y ya más adelante veremos lo que son las escalas, o de acuerdo a dos o más escalas a la vez, independientemente de que se trate de frecuencias absolutas o relativas. Los datos se pueden clasificar en datos cualitativos. Por ejemplo, la base de clasificación es una variable cualitativa, como la población según el sexo. Los datos cuantitativos, en donde la base de clasificación es una variable cuantitativa, por ejemplo, como el número de escolares según su peso, ¿verdad? O el peso de los escolares. Datos de asociación es cuando las observaciones o los eventos bajo estudio se clasifican simultáneamente de acuerdo a dos escalas, como grupo étnico, sexo o edad y sexo, estatura y edad, etc. Eso es lo que constituyen los llamados datos de asociación. De hecho, podemos tener muchos otros datos, por ejemplo, hipertensión arterial y edad, o consumo de medicamentos y edad, etc. Uso de analgésicos y edad, uso de analgésicos según sexo, o uso de antihipertensivos según la edad, etc. Otro de las clasificaciones pueden ser datos observacionales, que pueden ser registros históricos y se pueden obtener únicamente en un lugar y un momento de tiempo determinado, ¿verdad? No los procesa directamente el investigador, sino que están ya, digamos que han sido registrados para otras finalidades y el investigador solamente puede ir y tomarlos. Mientras que los datos experimentales son los datos que se acompañan una experimentación, es decir, por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios, desde la planificación hasta la ejecución y la obtención de resultados. Cuando se ejecuta un ensayo clínico aleatorio, normalmente los datos se producen. O también cuando hacemos encuestas, que son datos prospectivos. No existe el registro de datos, sino que se están tomando nuevos. Son datos entonces experimentales. Y los datos computacionales son datos que acompañan a las simulaciones, que suelen incluir datos de entrada a ciertos programas y resultados. También existen, son datos computacionales. Finalmente, tenemos datos cronológicos y datos geográficos. Los datos cronológicos es cuando las observaciones o los eventos que estamos estudiando se clasifican utilizando como escala para mostrar el tiempo como unidad de escala para mostrar la evolución del fenómeno en relación a él. Por ejemplo, uno pudiera medir la evolución de un problema de salud en particular a través del tiempo, por meses, por años, incluso por días o por horas. Mientras que los datos geográficos es cuando se utilizan las observaciones o los eventos de estudio, utilizan el espacio o el lugar donde ocurre el fenómeno como escala para mostrar la ubicación de los mismos. Por ejemplo, en nuestro caso pudiéramos decir los recursos humanos distribuidos por estado o por municipio dentro de un estado o incluso dentro de parroquias dentro de los municipios. Para continuar les vamos a presentar, les invitamos a ver el siguiente video que habla sobre los datos en salud.